Y está en comunicación con el programa, ya lo estamos saludando. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿qué le pareció? ¿Escuchó esto de Carnielo ayer en Salta al presidente, esto del rostro de la pobreza? Sí, yo lo tomo como la idea de que solo puede hacer política el que le duele el dolor del otro. A mí me parece que solo puede participar de la política aquel que, más allá de los números, de los datos, de los programas, de las políticas que hace o no, le duele el dolor del otro. Si no hay sensibilidad no se puede participar de la política, se pueden hacer otras actividades, pero no eso. Y yo modestamente creo que uno de los problemas serios que ha habido en el actual gobierno es la falta de sensibilidad, de caminar, de estar, de ver, de sentir que la cosa está mal de verdad. Bueno, de hecho, el presidente después de las primarias señaló de que habían tomado nota, habían visto, habían observado lo que le estaba pasando a la gente en ese momento, ¿no? Sí, lo que pasa básicamente en Argentina, y se agravó mucho en los últimos 20 días, es que más allá de las crisis, y objetivamente Argentina ha tenido otras etapas de crisis, hay dos cosas que han complicado mucho la situación social. La primera es el costo de los alimentos. Acá hay un problema de hambre. Hambre es saltearse las comidas, hambre es mate cocido y pedazo de pan a la noche. Y hay un problema de malnutrición, lo que se termina comiendo en concreto es fideos, harina y arroz todos los días, porque el costo de los alimentos sube permanentemente. Hay un primer problema, comparado con otras crisis, la Argentina, uno podría decir, en el 2001 estábamos peor, porque había 57% de pobreza y 28% de desocupación, pero no aumentaban todo el tiempo los alimentos. Acá hay un problema básico y es que es dificilísimo comer. Acceder a la comida es un primer problema. Y el segundo, y que yo creo que es lo que se va a transformar en el problemón social de la Argentina, es el endeudamiento de las familias. Como no alcanza la plata, como hay que pagar tanto de luz, de gas, de agua, de todo, como los costos fijos son altos, todo el mundo se endeuda y termina tomando crédito de cualquier manera al 200% de interés anual, la financiera de esquina. El costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias, para mí, es lo que han terminado de desacomodar todo en un contexto donde realmente las cosas están muy mal. ¿Imagina algún tipo de política desde el Estado para tratar de solucionar ambas cuestiones? Alimento, la urgencia, el alimento por un lado, y después el agravamiento que es una realidad. De hecho, veníamos comentando recién antes en el programa lo que ocurrió con los ingresos de los trabajadores, cómo han perdido 12% el año pasado, y se estima que van a perder al menos otro 7% como mínimo este año, y estamos hablando de los trabajadores, los que tienen ingresos, ¿no? Sí, yo creo que lo he hablado varias veces con Alberto Fernández. Para mí, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que tomar 4 medidas. La primera tiene que ver con los 11 productos de la canasta básica. Nosotros tenemos que lograr que el precio de los 11 productos de la canasta básica se estabilice. Hay que establecer un criterio, regular, generar lo que se llama ley de góndolas, que nadie tenga más del 30% de la góndola, pero que estén todos los productos en el supermercado, apoyar a los pequeños productores, armar centros de comercialización, generar crédito para darle escala a los productores de alimentos. Lo primero que hay que lograr es que los 11 productos de la canasta básica sean accesibles. Si siguen subiendo los alimentos, no hay nada para hablar en Argentina. Lo segundo que hay que hacer es generar un mecanismo de desendeudamiento. Yo creo que hay que armar un sistema de crédito no bancario en Argentina, como tienen todos los países de América Latina, de la política social, de lo que es la política social hoy, tomar una parte, 20.000 millones de pesos, de lo mismo que existe hoy en el presupuesto, sin impuestos, sin nada raro, y armar un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, del 2 o 3% anual para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, y para desendeudar a las familias. Creo que habría que hacer 2 medidas más para parar la caída. Cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes, por ejemplo, la industria textil. Nosotros tenemos ya 30% de desocupación en los jóvenes, en el conurbano bonaerense, y tenemos que hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva, mucha vereda, cordón cuneta, vivienda social. Haciendo esas 4 cosas, paramos de caer, que es lo primero, a mi modo de ver, que hay que hacer en Argentina. Después viene la segunda etapa, que es reconstruir el país. Usted dice, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que tomar estas 4 medidas. Sí, que lo que hacen es parar la caída, me refiero a... la Argentina va a seguir con problemas, pero el problema, la cuestión hoy es que caemos todos los días un poquito más. Y hay una política para parar la caída y después reconstruir. Lo que hicimos nosotros con la ley de emergencia alimentaria que votamos en la Cámara de Diputados es como decir, miren, esto está todo tan mal que al menos reasigne partidas y póngala en los comedores y en los merenderos.
La política social debería ir a otro lado, debería ir achicando comedores comunitarios y fortaleciendo que la gente coma en la casa, pero en este contexto, al menos que haya alimentos en los comedores. O sea, hoy realmente hemos retrocedido 5 pasos en varios planos, en ese muy claramente. Diputado Arroyo, Fernanda lo saluda, buenos días. Buenos días. Bueno, justamente esto de que la gente pueda comer en su casa, me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto sabemos cultivar nuestros alimentos, ¿no? Algo que podemos hacer tal vez en parcelas pequeñas de tierra y poder ser un paliativo para los merenderos, para ir disminuyéndolos cuando hoy vemos que cada vez más existen en los barrios, en barrios pequeños, y que los municipios, por ejemplo nuestra ciudad se da así, están llevando bolsones de alimento y no dan abasto en ese sentido. En realidad sabemos mucho en el sentido que hay mucha historia en la Argentina, hay varios programas, hay un programa llamado Pro Huerta que tiene historia en la Argentina, el programa social agropecuario, tenemos mucho de agricultura familiar, lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. La Argentina tiene mucha historia, no solo del tema de las pequeñas huertas, sino también de la agricultura familiar y mucha producción de alimentos. Claro. Ahora eso hay que darle escala, lograr un esquema de comercialización. Es muy importante para mí lo que se llama ley de góndolas. Hoy una empresa de harina tiene 3 marcas de harina de la misma empresa, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere. Si nadie puede tener más del 30%, que es lo que pasa en los modelos europeos, esa empresa va a estar las otras empresas, los productores locales, va a haber más diversidad, y armar otros centros de comercialización. Nosotros tenemos que lograr que el comercio sea barato, eso tiene que ser una regla, no un debate. Un debate es si sabemos o no hacer celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato, eso es un debate, es una discusión en Argentina. Ahora, que comer tiene que ser barato no puede ser una discusión, porque nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. Claro. Diputado, buen día, Javier es mi nombre. Hay un fenómeno que aquí en el interior me parece que no lo entendemos tanto porque no lo vivimos y tiene que ver con lo que es la realidad del conurbano bonaerense en los sectores más marginales y más pobres y donde creo ese factor marginalidad se ve mucho más expuesto y por el volumen de gente. ¿Cómo es un poco esa realidad? Más que nada en la zona sur, la zona oeste, quizás donde todo esto se masifica más, ¿no? La pobreza urbana, uno podría decir, la pobreza del conurbano, tiene características que se dan en todos lados, la falta de material, de piso de material, de condiciones mínimas, de lo mínimo, el que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, y a eso se le agrega, por un lado, un tema clave que es el tema de la venta de drogas, es que el que vende droga gana más que el que trabaja, es el que le va mejor. Hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga, que finalmente termina dando crédito, parte del problema que termina dando crédito y teniendo billetes. Esa es una parte, y la otra parte es la informalidad laboral. Lo que ha pasado en los últimos, veníamos complicados en Argentina, veníamos a los tumbos, y en los últimos 3 semanas se complicó del todo porque volvieron a caer los ingresos de las familias, se pararon definitivamente las changas, el gasista, el plomero, el carpintero, dejaron de trabajar porque no hay movimiento económico, por un lado, y por otro lado siguen subiendo los alimentos. Por eso hay más gente en los comedores y por eso se ha puesto tan complicada la situación. Diputado, ¿va a cambiar algo? Algo mencionó recién, la ley que aprobó diputados cuando la apruebe el Senado ahora el próximo miércoles. Sí, la ley significa 2 cosas. Reasigna partidas de otras áreas para volcar en comedores, en merenderos y en comedores escolares. Es decir, va a reforzar recursos para ayudar a la gente que va a comedores, a merenderos y a comedores escolares, por un lado, y por otro lado lo que hace la ley es le permite licitar y comprar rápido al Estado. Le dice, usted reasigne partidas porque hay un problema serio de más gente en los comedores y ahí se está comiendo fideos, harina y arroz, y además compre alimentos acelerando los procesos licitatorios a compra directa para que esto suceda rápidamente. Eso es la emergencia. La emergencia es un acto administrativo. Supongamos que mañana hay una inundación, el Estado tiene que comprar colchones a la mañana y a las 2 horas colocarlo en los centros evacuados. Bueno, para eso existe la ley de emergencia, para decir acelere el proceso, porque eso hay que hacerlo ya. Claro. Bueno, la ley que es en esencia es eso. Si la aprueba el Senado, que yo entiendo que efectivamente la va a aprobar el miércoles, y el gobierno la debería promulgar y hacerla efectiva rápidamente, porque es una ley muy simple en el sentido que es un trámite administrativo, lo que tendríamos que hacer rápidamente es fortalecer los recursos en comedores, en merenderos y en comedores escolares. Va a terminar Macri, sin lugar a dudas, con mayor pobreza que la que encontró en el 2015, ¿no? Sí, va a terminar con mayor pobreza que la que encontró, con mayor desigualdad que la que encontró, con mayor desocupación y con mayor endeudamiento de las familias. Sí, efectivamente.
Si uno quiere crear, si a alguien se le ocurre crear pobreza en Argentina, tiene que hacer 4 cosas. Subir los alimentos, subir el transporte, hacer caer la industria textil y la construcción. Si alguien dice, voy a crear pobreza en Argentina, tiene que hacer eso. Eso es lo que desarma todo. Bueno, objetivamente es lo que ha pasado en Argentina, con las lecturas que cualquiera pueda tener, pero objetivamente es eso lo que ha pasado en Argentina, y por eso va a terminar con más pobreza, con mucho más problemas de trabajo y con una brecha entre los que tienen más y los que tienen menos muy profunda, cada vez más grande. Bien. Diputado Arroyo, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable.